Hola, ¿qué tal? El día de hoy hablaremos de las galgas extensiométricas o llamadas también strain gauge. ¿Sí? Universidad de Guanajuato, División de Ingenierías Campus Irapuato, Salamanca. Comencemos. ¿Qué es un strain gauge? Un extensómetro galga extensiométrica o strain gauge es un dispositivo de medida universal que se utiliza para la medición electrónica de diversas magnitudes mecánicas, tales como la presión, la carga, el torque, la posición y por último la deformación, que es para lo que lo vamos a aplicar en este caso. Se entiende por strain o esfuerzo a la cantidad de deformación de un cuerpo debido a la fuerza aplicada sobre él. Si lo ponemos en términos matemáticos, strain se define como la fracción de cambio en longitud, como se demuestra en la figura de la parte inferior de la diapositiva. Los strain gauge son o están conformados por resistencias variables para medir la deformación de un acero o de un material en específico, de los cuales los valores nominales de las resistencias van de los 30 a 3000 ohm, con 120, 350 y 1000 ohm como los valores más comunes. Aquí hay un poco más de teoría que pueden consultar por si hay alguna duda. La selección del strain gauge. El paso inicial para preparar la instalación de cualquier strain gauge es la selección de la galga apropiada para la tarea específica que vamos a llevar a cabo. Los 4 pasos fundamentales son la optimización del performance del strain gauge para condiciones de operación y ambientales específicas, la obtención de una medida de esfuerzo confiable y precisa, facilidad de instalación, minimizar el costo de instalación del strain gauge. Muchos factores como la duración en el tiempo, el rango de esfuerzo requerido y la temperatura de operación deben ser considerados para elegir la mejor combinación de strain gauge adhesivo para una prueba determinada. Muy bien, continuemos. Los parámetros del strain gauge. La instalación y las características de operación del strain gauge están afectadas por los siguientes parámetros, tales como la sensibilidad al esfuerzo de la aleación, autocompensación de la temperatura, material de respaldo, también conocido como carrier, resistencia de la grilla, longitud de la galga y por último el patrón de la galga. Parámetros a evaluar. Básicamente el proceso de selección de la galga consiste en determinar una combinación particular de parámetros que es lo más compatible con las condiciones ambientales y de operación, y al mismo tiempo que mejor satisfaga la instalación y requerimientos que se van a emplear en este caso, y estos pueden ser la precisión, durabilidad, estabilidad, temperatura, facilidad de instalación, elongación, resistencia cíclica y la resistencia ambiental. El valor no es una consideración primaria en la selección del strain gauge, pues una significativa economía en la medición se logra con el valor del equipamiento completo, en donde el strain gauge es solo una pequeña fracción de este. En muchos casos es preferible elevar el costo del strain gauge para disminuir el de la instalación. Longitud de una galga. Es la región activa o longitud de la grilla sensible al esfuerzo de una galga. Los codos y almohadillas de soldadura no se consideran sensibles al esfuerzo debido a su gran sección transversal y su baja resistencia eléctrica. Para satisfacer las amplias necesidades de análisis de esfuerzos se ofrecen longitudes de galgas que van desde los 0.2 milímetros a 100 milímetros. En el diagrama, en la parte inferior de la diapositiva, se puede ver uno de estos dispositivos, ¿sí? Y algunas especificaciones de ellos. Ahora hablaremos de los tipos de galgas. Galgas cortas. Los strain gauge cuya longitud es de alrededor de 3 milímetros tienden a exhibir su rendimiento un tanto degradado, particularmente con respecto a su máxima elongación, su estabilidad bajo esfuerzo estático y su durabilidad cuando es sometida a esfuerzo cíclico alternativo. Cuando cualquiera de estas características empobrecen la precisión de la medición en mayor medida que el promedio del esfuerzo, se justifica la utilización de una galga de mayor longitud. Galgas largas. Cuando se justifica su empleo, las galgas largas ofrecen ciertas ventajas que vale la pena mencionar.
Son casi siempre más fáciles de manipular en todos los aspectos de la instalación y cableado que las galgas miniatura de 13 milímetros. Más aún, las galgas largas proveen una mejor disipación de calor porque debido a su resistencia nominal tienen menor potencia por unidad de área de grilla. Estas consideraciones pueden ser muy importantes a la hora de trabajar sobre materiales plásticos u otros materiales con pobre disipación de calor. Una inadecuada disipación de calor trae aparejada una sobreelevación de temperatura en la grilla, material de respaldo, adhesivo y superficie de prueba, y puede afectar notablemente el rendimiento y sobre todo la precisión, que es la que requerimos en estas mediciones, por así decirlo. Muy bien, ahora pasemos a la construcción de un strain gauge. Cuando se piensa utilizar una roseta, debemos ser cuidadosos y tener consideración si es simple plana o es apilada. Para una longitud de galga determinada, la roseta simple plana es mejor que la apilada en la transferencia de calor a la pieza de prueba y generalmente provee de mejor estabilidad y precisión para mediciones de esfuerzos estáticos. Más aún, cuando existe un gradiente de esfuerzo significativo perpendicular a la superficie de esfuerzo, la roseta simple plana arroja datos de esfuerzo más precisos, pues todas las áreas se encuentran más próximas a la superficie de la pieza de prueba posible. Otra consideración es que las rosetas apiladas son difíciles para contornear superficies circulares que las rosetas simple plana. Por otro lado, cuando hay largos gradientes de esfuerzos sobre la superficie de la pieza de prueba, como es usualmente el caso, la roseta simple plana puede producir errores en la indicación de esfuerzo, puesto que las grillas muestran el esfuerzo sobre diferentes puntos. Para este tipo de aplicaciones la roseta apilada es preferible. La roseta apilada se prefiere también cuando ese espacio de instalación es limitado. Criterios de selección de strain gauge. El rendimiento de un strain gauge para cualquier aplicación se ve afectado por cualquier elemento interviniente en el diseño y manufactura de la galga. A pesar del gran número de variables en juego, el proceso de selección de una galga se puede resumir a solo unos pocos pasos, como son los siguientes. Número 1, la longitud. Número 2, el patrón. Número 3, serie. 4, opciones. Número 5, la resistencia. Y el número 6, número STC. A continuación se explicarán cada uno de ellos. Longitud de la galga. De todos los parámetros a seleccionar, la longitud y patrón de la galga son los primeros en ser elegidos, basándonos en el espacio disponible para montar la galga, la naturaleza de los esfuerzos, uniaxiales, biaxiales, etc. y su gradiente. Número 2. Patrón de grilla. Cuando seleccionamos el patrón de grilla, la primera consideración es si elegimos una simple o si necesitamos una roseta. Las grillas simples se proveen con diferentes relaciones, longitud, amplitud y varios tipos de almohadillas para adaptarse a las distintas instalaciones. Rosetas de 2 elementos a 90 grados, si son aplicables, se pueden elegir con un gran número de configuraciones de grillas y almohadillas. Cuando elegimos rosetas con 3 elementos, rectangular o delta, la elección primaria del patrón, una vez determinada su longitud, es entre la construcción plana o apilada. Número 3. Serie de la galga. Con la selección inicial de longitud y patrón completada, el próximo paso es seleccionar la serie de la galga. Así determinaremos la combinación entre el papel metálico y el material de respaldo y cualquier otra característica común a la serie. Esto se realiza refiriéndose a una tabla que recomienda una serie en particular para ciertos requerimientos especificados. Número 4. Opciones solamente en condiciones de que existan. Si la serie de la galga tiene alguna opción en particular, debe ser especificada en esta instancia, puesto que la disponibilidad de la opción deseada sobre el patrón de galga elegido de dicha serie requiere su verificación en este paso. Número 5. Resistencia de la galga.
Como se puede notar de lo discutido sobre el patrón de las galgas, existen en ciertas ocasiones ventajas al seleccionar una galga de 350 ohm de resistencia, si ésta es compatible con los instrumentos utilizados para realizar la medición. Esta decisión puede ser influenciada, sin embargo, por consideraciones del costo, particularmente en el caso de galgas pequeñas. Hay que tener en cuenta también que se reduce la vida útil por fatiga para galgas de pequeñas dimensiones y altas resistencias. Número 6. Número STC. Finalmente, para completar la designación del strain gauge, debemos elegir un número STC de entre todos los disponibles utilizando la tabla de estándares en conjugación del catálogo 500 del manual. Mediciones con strain gauge. En la práctica, las mediciones con strain gauge raramente involucran cantidades mayores que unos pocos milistrain. Por lo tanto, para medir esfuerzos se requiere de máxima precisión sobre pequeños cambios de resistencia. Esto lo vimos en la práctica llevada a cabo en el instituto, en la universidad, en la facultad de ingenierías aquí en el campus Irapuato Salamanca, en el cual la galga se conectaba a un puente de Winston, el cual nos iba a arrojar las mediciones precisas de la deformación. Como se dijo en la diapositiva anterior, el puente de Winston nos ayudó para hacer las mediciones apropiadas de una forma precisa y veraz, arrojando resultados correctos. A continuación, en la diapositiva se muestra el diagrama de un puente de Winston y algún poco de teoría que les puede resultar útil para algún caso en particular que estén ustedes desarrollando. Continuemos. Pegado de galgas tensiométricas. Número 1. Preparar la superficie, ya sea con solvente o con alguna sustancia ya especificada. Número 2. Trazar la superficie para la orientación de la galga, abrasión y desgaste por fricción. Número 3. Preparar la galga para colocarla, el acondicionamiento y la neutralización. Número 4. Posicionar la galga en el espécimen de una forma correcta para hacer la medición apropiada. Número 5. Pegar la galga. 6. Soldar las terminales. Y el número 7, hacer las mediciones correspondientes. La galga debe de estar en el rango elástico, ¿sí? Y el éxito de estas mediciones se va a llevar a cabo en cómo se realiza el pegado de galga. El tema de galgas se me hizo muy interesante, ya que se me hace muy útil y muy preciso la forma de que te da una medición exacta acerca de la deformación de un material. En este caso se utilizó acero. Entonces, en la escuela, en el laboratorio de esfuerzos, en la Facultad de Ingenierías de Irapuato Salamanca, se llevó a cabo esta práctica con un resultado exitoso. Aquí se muestra en esta diapositiva algunas imágenes, ¿sí?, tomadas con el material y el equipo utilizado para esa práctica que se llevó a cabo. Por su atención, muchas gracias.